saludamos a las personas que nos ven. Estamos ya en el aire, Cristian, por las redes sociales. Desde la Lucena de Córdoba les estamos bendiciendo y les pedimos que si esta reflexión ha sido de bendición, compártala con otras personas. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Jeremías, abra su Biblia en el libro de Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Jeremías. Entonces, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La primera parte dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si lo tomamos literal, dice, si yo clamo al Señor, Él me responde. ¿Sí? Y luego dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, yo a veces me veo las dificultades y problemas que tienen las personas. ¿Me le puede subir un poquitico al monitor, por favor? Sí, dije un poquitico. Sí. Un poquito, bájale. Gracias. Sí. Entonces, a veces como que yo me pongo a pensar, pero si clama a mí y yo te responderé y no veo respuesta. Y luego dice, yo me ponía a pensar, como algunas personas pudieran pensar, dice, pero si yo estoy clamándole al Señor y le clamo y oro y ayuno y no encuentro respuesta. Hacia mí y pareciera que ya me inclino el oído hacia mí. Y a veces entonces cuando uno ve que los problemas no los puede solucionar, como mi mujer, se lo entrego y ya se hace tanta voluntad, yo empiezo a pasar de todo. Y así entonces se toma lo que yo llamo un atajo, una salida, yo le entrego eso a Dios. ¿Y cómo va su problema? Yo ya se lo entregué a Dios. ¿Y cómo va su hijo? Yo ya se lo entregué a Dios. Pero hermano, eso es un atajo, eso es una vía de escape. Eso es, pero yo le he clamado y no me responde. Yo le he clamado a Dios y no me responde. Y entonces, yo quiero que en ningún momento dudemos que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Y Dios conoce su necesidad, Dios conoce su problema y conoce mi problema, pero Él tiene el control de todo. Y entonces, si Dios tiene el control de todo, tenemos que seguir activando nuestra fe, tenemos que seguir clamando, tenemos que seguir mirando qué es lo que pasa o en qué estamos fallando para que la oración no tenga respuesta, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Él no falla, dice, Él va a responder. Entonces, ¿por qué no encuentro respuesta? Si a lo mejor es que tal vez hay interferencia en la oración, a lo mejor la respuesta del enemigo nos le está quitando. Entonces tenemos que mirar qué es lo que pasa, por qué no hay respuesta. Entonces, a mí y a usted, a ti y a mí, nos gustaría tener respuesta inmediata, siempre. Porque eso es lo que nosotros queremos. Señor, yo te pido tal cosa y quiero que esta semana me responda. Es más, si puede ser mañana o esta tarde, mucho mejor.
Y, y me gusta Segunda de Crónicas 7:1, cómo algunos profetas, algunos personajes de la palabra, el Señor le respondía de una vez. Le respondía inmediato. Segunda de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de obrar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Salomón terminó de hacer la oración de inauguración del nuevo templo y dice que de una vez hubo respuesta instantánea, respuesta inmediata. Y a mí me gustaría siempre tener esa respuesta, y a ti también, ¿no? Que nos responda, respóndame Jehová, respóndame, y de una vez me responde. Ahora hay otra, en Primera de Reyes 17:1, Primera de Reyes 17:1, está hablando de Elías, ¿sí? Está hablando del profeta Elías, y es tan profundo lo que sucede con Elías. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y no hubo lluvia, y no hubo rocío, o sea, ni siquiera, o sea, dice, él oró, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío, y no hubo. Y después a los 2 años y medio dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que a partir de ahora va a llover. Y llovió. ¿A quién no le gustaría que el Señor nos respondiera como le respondió a Salomón o a Elías? A todos nos gustaría. Cuando el profeta Daniel fue obligado a arrodillarse a la estatua de Nabucodonosor, él dijo, yo no me arrodillo. No, perdón. Los amigos de Daniel dijeron, nosotros no nos arrodillamos. Entonces dijeron, entonces van al horno de fuego. Dice, tú haga lo que quieras, pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, tan pronto entraron al horno de fuego, respondió, estos muchachos no se van a quemar. Y ni siquiera olor a humo. Y después el profeta Daniel dijo, le dijeron, es que este profeta Daniel está orando todos los días. Y dijo Daniel, yo voy a seguir orando. Y entró al foso de los leones y ni la ropa ni un pelo le comieron los leones. O sea, estoy diciendo que tenían respuesta inmediata. Es como cuando uno coge el móvil y llama, aló, sí, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿O quién es? Entonces, a nosotros, a ustedes y a mí nos gustaría tener respuesta inmediata a todas las cosas. Señor, dame un trabajo y pum, me llaman para trabajar. Señor, arregla a mi hijo y me lo arregla de una vez. Señor, arregla mi matrimonio y pum, me lo arregla. O sea que tú pones en el microondas y de una vez sale la cosa. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Pero entonces, hay cosas que nosotros debemos saber, además de, no voy a hablar de la oración en general, porque ya ustedes todos son aquí. ¿Quiénes oran aquí? Levante la mano. Todos oran, todos oramos todos los días, ¿sí? Y si no oramos pues en la mañana, oramos en la tarde, y si no en la tarde, en la noche, pero todos oramos. Entonces, ¿para qué voy a ponerle a hablar de la oración? Pero sí voy a hablar de unas cosas que nos dice la palabra. Dice, o sea, la pregunta, la respuesta que yo quisiera darle a ustedes es, ¿cómo hacer que tu oración sea más eficaz? Porque yo no puedo esperar 1 año, 2 años para que me responda. Quiero una respuesta de corto tiempo. Y entonces, en el libro de Mateo 26:41,
nos habla del tema, el problema de la tentación. Dice, velad y orad, 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos está dando una respuesta. Dice, cuando usted tenga tentaciones, velad y orad. Orad y velad. Y yo decía, bueno, ¿qué es velar? Velar, dice, es ser una persona que es centinela o guarda. Es el que está velando, está cuidando. Entonces, una de las cosas que habla la palabra es que yo tengo que estar velando, cuidando para que mi respuesta llegue. Cuando Elías dijo, yo voy a orar para que descienda fuego del cielo. Y él primero, antes de orar para que descendiera fuego del cielo, preparó un holocausto. Si no, no hubiera descendido fuego del cielo. Ahora, una de las cosas que es fundamental en la oración, que tú lo tienes que saber, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con soberbia, orgullo o creer que somos la última Coca-Cola del desierto. La soberbia, la rebeldía son del diablo. Entonces están poniendo una tela que no deja, una fortaleza que no deja que la oración llegue al reino de los cielos. Hay una parábola que tú la conoces y es la del fariseo y el publicano. El fariseo decía, mira, Señor, yo voy todos los miércoles a la iglesia. Mira, Señor, y yo saludo al pastor y saludo a la pastora y a los hijos del pastor también. Y yo diezmo y ofrendo. Y estoy allí y los domingos no falta y adoración no falta. Y no soy como este publicano. Nosotros no debemos de jactarnos de lo que hagamos para Dios. Es que yo llevo 30 años, es que yo llevo 20 años, es que yo llevo 15 años y me he leído la Biblia 3 veces. Señor, ¿por qué no me responde a mí primero que esto? Mira, me acuerdo ahora, recién llegado hace 23 años, nos regalaron unos muebles, unas camas y unas mesas. Y yo me acuerdo que estaba yo con unas hermanas colombianas y entonces me decía una de ellas, ay Jorge, cojamos las mejores camas para usted y para mí, porque sencillamente nosotros llevamos más tiempo en el evangelio y nos merecemos las mejores camas. Please attention, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos vanagloriarnos de lo que sepamos o lo que hayamos vivido en el evangelio, porque eso corta la comunicación con el reino de los cielos. Entonces, una de las cosas que puede dañar la respuesta rápida es que nosotros seamos vanidosos o soberbios o engreídos o creernos lo que no somos. Y otra cosa que es importante es nosotros tenemos que insistir, persistir. Está la parábola de la viuda y el juez. ¿Por qué la viuda, el juez le hizo justicia? Porque la viuda era todos los días ahí, todos los días. No desfallecer, sino siempre. Que no he tenido respuesta, tengo que seguir insistiendo. No tengo respuesta, tengo que seguir insistiendo. Ya vendrá la respuesta y moverme en fe que la respuesta va a llegar. Entonces, en esas condiciones, como la viuda del juez dice. Ahora, una de las cosas que es importante, lo decía ahora Velad, dice, no podemos olvidar que Satanás siempre está ahí. Dice, no lo busquen, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
en las oraciones, en lo que estamos buscando, debemos entender que siempre Satanás está poniendo zancadilla, está quitando, tratando de que la bendición no llegue. Entonces, por eso dice, velad y orad, velad y orad. Y entonces, hay una clave, y eso sí quiero que la escriban ahí, se llama Mateo 7:7, y dice la oración y la regla de oro. Si nosotros cumplimos esta clave, de seguro que nuestras oraciones van a tener respuesta. Porque lo dice la palabra. Mateo 7:7 habla de la oración y la regla de oro, y ustedes la han escuchado 1000 veces y yo la he escuchado 1000 veces. Lo primero que dice es, pedid y se os dará. O sea que, ¿cuál es lo primero? Señor, ¿usted por qué no me bendice? Pero si no me lo ha pedido. Entonces, lo primero es, pedid y se os dará. O sea que hay que mover la boquita, hablarle, Señor, necesito, decirle, yo necesito su bendición, yo necesito su bendición. Entonces, hablar con Dios, o sea, lo primero que para que una oración responda es orar y decirle, Señor, pedid, yo necesito, bendíceme, ayúdame, y clave para que el Señor dice, si usted pide, el Señor le va a dar. Si no pide, no pilla nada. Y entonces dice, luego, este punto es importantísimo. Cuando yo estaba empezando en el ministerio, a nosotros allí nos enseñaban que lo primero que teníamos que hacer era hacer una célula en la casa, o lo que nosotros tenemos ahora como casas de paz, e invitar a personas para que fueran a recibir la palabra que nosotros habíamos, lo que Dios había hecho en nosotros. Eso desde el principio, ya a los 2 meses ya nos enseñaban y nos explicaban cómo teníamos que hacer eso. Y lógico, uno lo primero que hacía era llamar a los familiares y amigos y los invitaba a la casa, les daba sopaipas con chocolate, les daba huepanela con queso para que fueran allí, ¿sí? Y entonces, la respuesta del Señor empezaba. ¿Usted cómo le fue? No, yo me reuní con mi familia, 4 o 5 personas. Usted, no, yo con esto. Y todos. Y había un chico que decía que no le llegaba nadie a su casa. Dice, pero líder, yo tengo allá, vea, siempre que todos los miércoles, todos los martes, pongo mis 7 o 8 sillas, oro, las unjo con aceite, declaro la palabra, bendigo cada persona que va a venir, y no viene nadie. ¿Por qué no me responde el Señor? Y suena como a chiste, pero eso hacemos nosotros muchas veces. ¿Qué falta? Pues hay que ir a buscar la gente. Hay que ir a buscar la gente. Quiero 7 o 8 personas, y no iba a hablarles a nadie de Dios, sino, Señor, tráelos, Señor, tráelos. Señor, bendíceme, dame un trabajo. Señor, bendíceme, dame una chica guapa, y no va a buscarla. Señor, dame un hombre musculoso, y no va a buscarlo. Señor, bendíceme. Entonces, la palabra de Dios tiene acción. Acción. Y quiero que se meta entonces. No es solo orar, sino hay que accionar. Entonces, por eso dice, buscad y hallaréis. ¿Quiere la bendición? Vaya, búsquela. ¿Quiere la bendición? Vaya, búsquela. ¿Qué es buscar? Si usted necesita un trabajo, tiene que ir a buscarlo. Si usted necesita un novio, no vaya a la discoteca, vaya a la Plaza Nueva. Si usted quiere una chica guapa, no vaya allá a la discoteca donde van tantas chicas, vaya a otro sitio. Usted necesita una casa, vaya, búsquela. Usted necesita un apartamento en alquiler, vaya, búsquelo. Señor, dame un apartamento en alquiler, y no lo busca. Vaya a la inmobiliaria. Entonces, por eso dice, buscad y hallaréis. Es decir, que el cristiano es una persona de acción, no de solo oración, sino de acción. Buscad y hallaréis. Y luego dice, y llamad y se os abrirá. ¿Entonces qué está diciendo? Que tengo que ir a tocar, a llamar. ¿Qué necesito? Vaya y busque. ¿Qué necesito? Voy y busco. Si yo no llamo, si yo no toco, si no, necesito que la vecina me
me compre el butano porque estoy trabajando todo el día. Señor, tráigala para que me diga que. No, vaya, toque. Golpee la puerta de la vecina para que ella le compre el butano. Lo digo porque a mí me pasaba. Yo no tenía quien me comprara el butano que trabajaba todo el día, pues íbamos a la vecina. Entonces dice, no solamente hay que pedir, sino hay que buscar y hay que llamar. Esa es la regla de oro. Si usted quiere respuesta eficaz en su oración, no solamente se quede pidiendo, busque y toque. Busque y toque. Y dice la palabra, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Qué bueno. Pero dice, pero todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abrirá. Cuando yo estaba muy joven, tiempos aquellos, mi primer trabajo era de vendedor de libros. Y en ese entonces se vendían enciclopedias. A nosotros nos explicaban algo. Haga de cuenta que tú tienes 12 sobres. Y en esos 12 sobres hay tres sobres con dinero. Entonces, usted va a ir a tocar a diferentes casas. Y en alguna de esas le van a comprar. Porque solamente de esos 12 sobres, 3 tienen dinero. Lo mismo pasa con la oración. Si yo oro y oro y oro y no abro los sobres, oro y oro y no me activo, oro y oro y no me muevo, entonces no voy a tener respuesta. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Mira, hay cosas que son muy bonitas en la Biblia. Y uno lee la Biblia y queda encantado con la Biblia. Pero la Biblia no está hecha para que usted quede encantado y quede contento. La Biblia está hecha para que usted la ponga en práctica. Para que usted. Y mira, dice aquí, tengo aquí unos apuntes que esta mañana los tomé. Dice, lo decía ahora, Elías oró para que descendiera fuego del cielo. Pero antes de orar, preparó el altar y el holocausto. ¿Qué está diciendo? Que si usted quiere bendición, prepare el lugar para la bendición. Que si usted quiere una casa, al menos compre el llavero ese donde va a poner las llaves. Muévase en fe. Muévase en fe. Que si usted quiere una casa, al menos empiece por comprar el microondas. Este es el microondas de la casa. Este es el coche que voy a guardar en mi garaje. O sea, tiene que moverse en fe. Si usted no se mueve en fe, no va a descender fuego del cielo. Luego dice que cuando Moisés abrió el mar rojo, antes de abrir el mar rojo, tuvo que mover su vara. Si él no mueve su vara, le dice el Señor, ¿por qué, Moisés? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no le dice al pueblo que marche? Ay, no sé, que yo no sabía. Entonces pone la vara y se abre el mar rojo. Si Moisés no actúa, si no acciona la vara, no se abre el mar rojo y el pueblo no pasa. ¿Qué está diciendo? Que tú tienes que activarse para que la bendición llegue a su vida. Luego dice, cuando Josué, cuando Josué se cayeron los muros de Jericó, antes de que cayeran los muros, Señor, tumba los muros. No, vaya y dé 7 vueltas primero. Y vaya y dé 7 vueltas alabando al Señor. Y no quiero que hable nada, con boquita cerrada. Los que van alabando van adelante y tú calladito. Y en el último día pega su grito. ¿Qué está diciendo? Que si Josué no se activa a dar las vueltas, no hubieran caído los muros de Jericó. Si tú no te mueves a favor de tu bendición, no va a llegar su bendición.
La mujer del flujo de sangre había perdido todo su dinero y su situación era cada día más peor. Señor, sáname de este flujo. Señor, bendíceme. Señor, yo mira mi situación que nadie me quiere ver. Si se hubiera podido quedar otros 7 años clamando y llorándole al Señor y no hubiera sido sanada del flujo. Solamente fue sanada del flujo cuando ella se activó. Cuando ella dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, seré sana. Pero, Señor, si yo toco el borde de su manto, pero no salía de su casa, ¿cómo va a tocar el borde del manto de Jesús? Que venga Jesús a tu casa, pues tuvo que ir a buscar a Jesús. Y cuando encontró a Jesús y se lanzó y tocó el borde de su manto, fue sana. Mientras tanto, no fue sana. O sea, se activó la mujer. A veces nos quedamos en 4 paredes. Nos quedamos en el lugar secreto. Tengo en mi casa, algunos dicen tengo en mi casa un cuarto de oración. Muy bonito, muy bien. Pero el cuarto de oración lleva algo que se llama activación. Si usted no se activa, puede orar mucho allí en su cuarto de oración. Y si la mujer del flujo de sangre no sale con todos los impedimentos que tenía, con todo lo que ya tenía, ¿qué pasaba? La veían que estaba manchando y de una vez la empezaban a golpear. Y aún así se arriesgó. Y llegó y tocó el manto de Jesús y fue sana. Y en esto también es bueno tener amigos que lo impulsen a uno a ser activado. Hay amigos que lo desactivan, ¿no? Le apagan la buena fe que uno tiene. Pero cuando uno tiene amigos que lo activan, ¿qué pasó con el paralítico? Ay, que por allá está Jesús sanando y dijeron los amigos, venga, nosotros lo llevamos. Y cuando caminaron mucho tiempo, caminaron varias horas o no sé cuánto, y llegaron donde estaba Jesús y no podían entrar a donde estaba Jesús. Los amigos del paralítico rompieron el techo y bajaron al paralítico a que cayera al lado de Jesús. Y el paralítico fue sano. ¿Por qué? Porque hay amigos que lo motivan a uno a moverse, a activarse, a mover, a hacer algo. Y mira, y hay otro paralítico que no está aquí, pero decía que había un paralítico que nunca llegaba al estanque de Betesda. ¿Por qué? El primero que llegaba era sanado porque un ángel agitaba las aguas. Activarse. El que ganara la carrera era el primero que se sanaba. Señor, sáname, estoy aquí, es que yo no llego. Y de pronto llegó el Señor y sanó al paralítico. Pero muchos otros fueron sanados porque se activaron, se movieron. Gedeón, que no creía que él podía librar al pueblo. ¿Qué pasó? Dice que Gedeón estaba escondido en una cueva. Estaba moviendo ahí el trigo para poder comer. Y de pronto se le apareció un ángel y le dijo, hombre, Gedeón, esforzado y valiente. Dice, yo esforzado con este miedo que tengo. Y entonces le dijo, haga un ejército. Y Gedeón hizo un ejército. Y le sobró mucha gente, tuvo mucha gente. Y el Señor dijo, vaya con 300. Y fue con 300 al campo enemigo. Pero no lleve armas, no lleve que lleve teas, lleve antorchas y lleve cántaros. Y con eso derrotó a los madianitas. Estoy hablando de acción, activación. Y sigue por aquí. Jonás no quería ir a Nínive. Jonás no quería ir a Nínive. Please attention. No quería ir a Nínive. ¿Qué pasó? El Señor lo obligó a ir a Nínive. Pero cuando Jonás tomó la determinación de ir predicando por Nínive y predicó, todo el pueblo se convirtió. La gente ayunó y hasta el rey puso en ayuno y cilicio. Activación, mover, ¿sí? Si las personas, nosotros nos quedamos en el sofá viendo la televisión, no vamos a ver el milagro. No vamos a ver el milagro. Está diciendo el Señor que hay que activar. Ahora, Jesús era un ejemplo de oración. Y cuando Jesús oraba y ayunaba,
Dice que oró, ayunó 40 días y 40 noches. Y terminaba de predicar y se iba a orar. ¿Y Jesús se quedó solo orando? No. Se activó, dijo, me toca ir a la cruz, pues voy a ir a la cruz. Esa es la voluntad, si es tu voluntad la voy a hacer. No se quedó orando, se activó. Tengo que ir a la cruz, tengo que morir por las personas, pues voy a morir, y se activó. Y entonces, ¿qué nos está diciendo hoy Dios? Actívate, muévete, despierta. No se quede solo orando, no se quede solo ayunando. Toma decisiones. Y mira, y ya para terminar, los grandes predicadores dicen ya para terminar, y yo quiero ser grande predicador, entonces voy a decir que ya para terminar, está la historia que ustedes conocen, las del hijo pródigo. El hijo pródigo, ustedes saben, se gastó todo su dinero, y vino una situación muy mala. Y cuando estaba allí, pasándola mal, tratando de comer la comida de los cerdos, que no era pienso como el de ahora, estaba allí, dice, vamos a abrirlo, Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. La situación del hijo pródigo era muy mala, muy mala. Estaba aguantando hambre, le estaba pasando muy mal y no tenía ni siquiera ni dónde dormir ni dónde comer. Y entonces dice, y volviendo en sí, ¿qué dice el Señor? Hermano, hermana que nos ve por las redes sociales, hay que volver en sí. No podemos acostumbrarnos a vivir con la misma situación porque eso es lo que me toca. Eso es lo que me tocó a mí, que no puedo hacer nada. Dice, volviendo en sí. Es decir, activó la cabeza y dijo, que esto no es para mí. La situación mala que estás viviendo no es para ti. La situación adversa que estás viviendo no es para ti, porque tú eres hija y hijo del Rey. Tú eres hija del Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso tiene para ti y para mí cosas mucho mejores. Entonces no podemos acostumbrar, es que es lo que me ha tocado, y pasan los días, pasan los meses. Y no. Mira, comentaba con algunos hermanos que yo no soy el mismo de hace 3 años y medio. No soy el mismo. Ni esta iglesia es la misma de hace 3 años y medio. El Señor nos ha llevado a un nivel más alto. Y la persona que a lo mejor nos conoció y que no ha visto el mover, viene a esta iglesia y dice, es que aquí no conozco a nadie, todos son diferentes, todos han crecido. ¿Por qué? Porque esta iglesia, Dios permitió que volviéramos en sí, que nos moviéramos en lo sobrenatural. Y dice que el hijo pródigo volvió en sí, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La situación que tú estás viviendo no es para que la mantenga tal como está. El mismo problema de ayer, el mismo problema de hace 6 meses, el mismo problema de hace 1 año. No, ese problema tiene que acabar y la bendición tiene que llegar a su vida. ¿Por qué? Porque tú tienes que volver en sí y decirle que cuántas personas en esa iglesia son bendecidas. ¿Cuántos hijos de Dios son bendecidos y yo sigo aquí mendigando? No, yo soy un hijo de Dios y merezco una situación mucho mejor, porque soy hijo de Dios. No porque sea el mejor, sino porque soy hijo de Dios. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice que volviendo en sí y pensó, me levantaré e iré a casa de mi padre. ¿Cuántas veces nos hemos pensado, yo no quiero seguir tal como estoy? Pero se queda ahí, en un pensamiento. Voy a decir como digo, ahora que pase la feria y empezaré la dieta. Y pasa la feria y sigue ahora que llegue mayo voy al gimnasio y sigue la misma situación.
No, en junio, no sé qué, y así pasa la misma situación. Entonces, nosotros no podemos seguir conviviendo con la misma situación que estamos viviendo. Tenemos que, dice, él dijo, me levantaré, iré a casa de mi padre. Pero no siguió comiendo los desechos de los cerdos. Dijo, me levantaré, ¿y qué hizo? Y levantándose, vino a su padre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos movamos, nos activemos. Si tú tienes algún problema, dele una solución y piense que tiene una solución y empiece a hacerlo. Pero no siga con el mismo problema. Y sé que esta palabra no es solo para mí, es para la gran mayoría de la iglesia. El problema que teníamos en el 2024 no puede seguir. El problema que teníamos antes tiene que cambiar. ¿Y de quién depende? ¿De Dios? No, depende de ti. Depende que tome la decisión, depende que tome la acción. ¿Sí? Entonces dice el hijo pródigo, ya no soy, dice, y levantándose vino a su padre. Estaba muy lejos. Se vino caminando desde Córdoba hasta Lucena, caminando por la vía verde. Mucho tiempo. No se quedó por el camino, no tomó atajos, sino vino a su padre. Y él, ¿qué iba a decir? Cuando llegue a mi padre le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado como uno de sus hijos. Hazme como uno de sus jornaleros. Y la sorpresa que se llevó es que la bendición que tenía no era esa, era algo mucho mayor. El padre lo estaba esperando y corrió el padre a cogerlo. Y le dijo, perdóname, padre, me arrepiento. Hazme como unos jornaleros. Dice, no, tú no, jornalero no. Vamos a matar el becerro más gordo. Y le puso anillo, y le puso ropa nueva, y montó un fiestón. Y entonces, hermano, nosotros no podemos continuar. Ahora, alguien me dirá, pero tú, ¿de qué hablas, pastor? Si usted vive muy bien, tú no tienes problemas, tú no tienes dificultades, tú no tienes luchas. Ojalá fuera cierto eso. Todos pasamos por situaciones, todos pasamos por luchas, todos pasamos por dificultades, cada uno a nuestra manera, tú a tu manera y yo a la mía, cada uno a su manera. Pero el Señor hoy te dice, actívate y acaba con esa situación adversa que estás viviendo. Denle un aplauso al Señor. En primera de Jorge 2:1 dice, la oración sin acción produce decepción. La oración sin acción produce decepción. La oración tiene que ir acompañada de decisión y determinación. De acción y decisión y determinación. Si no, el problema va a continuar. Si no quieres seguir igual, sigue orando y clame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. No puedes decirle, yo ya le entregué el problema al Señor. No puedes decirle, yo paso de eso. ¿Qué pasa con la gente que se droga? Pasa del tema y va y busca solución en la droga o en el alcohol. Nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los cristianos que tomamos decisiones, así como la tomó Josué, así como la tomó el rey David, así como la tomó Elías, así como la tomó Cristo de ir a la cruz por ti y por mí. Tenemos que tomar la decisión de decir, hasta aquí hemos llegado. Problema, ya no quiero más. Si tiene que orar, ora. Si tiene que hacer guerra espiritual, hágala. Si tiene que ir a pelearse con el alcalde, peléese. Si tiene que poner en cintura a su hijo, póngalo. Si tiene que hablar claro con tu marido, háblalo. Si tiene que hablar con tu mujer, claro, pues háblale. Pero no puede seguir esa situación. Si su jefe le está maltratando, pues cambie de trabajo. Y si no tiene dinero para comprar ropa buena, pues vaya al mercadillo. Pero hay que cambiar la situación. No puede seguir, digamos,
No, es que estoy mal vestido porque no tengo dinero, pues vaya, busque otro sitio. Pero la situación que tú estás cambiando tiene que cambiar. El que estás viviendo no puede seguir. No puede seguir con el mismo problema. Año 2001, 2021, el mismo problema. 2022, el mismo problema. 2023, el mismo problema. Y 2024 y el 2025 lo mismo. No, basta ya. Tenemos que activarnos, que hay una cosa que es muy cierto. Tenemos un Dios poderoso, que es el Dios de imposibles. Denle un aplauso a Él. Y termino con eso. Actívate, actívate, muévete. Dios te da a ti todas las herramientas, te da poder, te da autoridad, te da las salidas. Dice, vaya que yo voy contigo. Muévete que yo voy contigo. Y entonces, ¿por qué no va? ¿Por qué no vamos? Porque si el Señor ha prometido que está conmigo, que yo y que no te dejaré ni te desampararé, si de pronto está lloviendo mucho, yo no te dejaré que te ahogues, si de pronto hay fuego, no dejaré que te quemes. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Activémonos y vayamos de la mano de Dios, porque la bendición nos está esperando. Amén. Póngase en pie.